Bienvenidos y bienvenidas al curso intensivo de adolescencia, un desafío en la clínica. Hoy vamos a hablar de algunas actividades que podríamos tener en cuenta a la hora de abordar grupos de adolescentes o adolescentes en la clínica. El primer concepto que se puede trabajar es el afrontamiento. Al hablar de afrontamiento nos referimos a lo que pensamos, sentimos y hacemos cuando nos encontramos ante situaciones que nos generan una tensión mayor a la que podemos manejar. Esta tensión puede ser diferente para cada uno de nosotros y surge como resultado de la interacción entre las cosas que nos suceden y la manera en que tenemos de vivirlas en nuestro funcionamiento cotidiano. Por ejemplo, darle al adolescente una viñeta que tiene que ver con una situación estresante, como puede ser rendir un examen. ¿Qué cosas podría tener en cuenta ante esta situación? Por ejemplo, el tipo de materia, el profesor, el cansancio, el tiempo de estudio, el interés. Puede ser también aspectos que pueden influir en que viva esta situación como una fuente de tensión. ¿Qué cosas de las que podría tener en cuenta tienen que ver conmigo y cuáles con la situación? Allí se le puede preguntar, luego de presentar la viñeta al adolescente, qué es lo que tiene que ver conmigo y qué es lo que tienen que ver con la situación. La psicoeducación es muy importante. Entonces, explicar que cuando una situación o una experiencia me produce tensión, es cuando implica un cambio, cuando me resulta novedosa, cuando no la puedo anticipar, me resulta difícil de resolverla. Es decir, generalmente se trata de la tensión que sentimos ante situaciones que nos generan un grado de incertidumbre mayor a la que podemos tolerar. Es importante tener en cuenta que el afrontamiento se refiere a cómo manejamos estas tensiones, aunque no siempre consigamos que las cosas salgan como nosotros esperamos. Tener en cuenta que nuestra expectativa siempre dependerá de la evaluación que realicemos acerca de las situaciones que vivimos. Entonces, ante una situación es importante enseñarles a los adolescentes que pueden encontrarse con dos evaluaciones para hacer. Una evaluación primaria y una evaluación secundaria. En la evaluación primaria implica qué significa esta situación para mí. Y aparecen preguntas disparadoras como ¿la vivo como una amenaza o peligro? ¿La vivo como una oportunidad? ¿La vivo como un desafío? ¿La vivo como algo deseado? Y en cuanto a la evaluación secundaria, ¿qué puedo hacer ante esta situación? Y aparece la pregunta disparadora, ¿creo que tengo los recursos necesarios para afrontarla? Pero no solamente se incluyen las evaluaciones primaria y secundaria ante un afrontamiento, sino también aparece, y hay que tener en cuenta, dos cuestiones que tienen que ver con las características de la situación y las características personales. En cuanto a las características de la situación, las preguntas disparadoras son del tipo, ¿qué es lo que pasa? ¿Es nueva esta situación? ¿Lo que pasa depende de mí, de las circunstancias? ¿Hay otras personas que están involucradas? ¿Qué puedo hacer en esta situación? Y en las características personales, que ellos aprendan a identificar. ¿Qué significa esta situación para mí? ¿Me produce tensión o malestar? ¿He vivido alguna situación similar antes? ¿Creo o siento que puedo afrontarla con los recursos que cuento? Se le puede dar también tarea a los adolescentes que tiene que ver con realizar búsquedas, por ejemplo, de diferentes tipos de afrontamiento, que pueden ser gráficos, material publicitario, letras de música, para hacer durante la semana. La idea es que puedan describir alguna experiencia personal de afrontamiento también, y que incluya qué te hizo pensar que era una situación que tenías que afrontar y cómo la afrontaste.
Entonces, siempre tener en cuenta que en las cuestiones de afrontamiento hay tres cuestiones muy importantes que tienen que ver con las características de la situación, con el afrontamiento efectivo y las características personales. Entonces podemos identificar diferentes modos de afrontar, y esto es lo que hay que enseñarle al adolescente. Ante una situación que me genera tensión, si afronto por aproximación o si afronto por evitación. Si afronto por aproximación, ¿qué pienso? Considero cuál puede ser la mejor alternativa de solución. ¿Qué siento? Intento conectarme con las emociones que me genera la situación. ¿Qué hago? Intento hacer algo para resolver la situación. Por ejemplo, buscar información, pedir ayuda. Si afronto por evitación, es diferente. Entonces, ¿qué pienso? Intento distraerme y no pensar en la situación. ¿Qué siento? Evito conectarme con las emociones que me genera la situación. ¿Qué hago? No hago nada o busco hacer algo que me aleje de la situación. El afrontamiento no es ni bueno ni malo. Todos tenemos un estilo personal de afrontamiento, un modo de ser que nos caracteriza con nuestra forma de pensar, sentir y relacionarnos. Este estilo se expresará en el modo de afrontar lo que nos sucede. Por ejemplo, si tengo un examen, lo más efectivo puede ser estudiar, hacer aquello que aumente la probabilidad de aprobarlo, independientemente de la calificación que obtenga. Si un amigo decide cambiarse de colegio, el mejor modo de afrontar esta situación puede ser comprender y aceptar su decisión más allá de mi deseo de no separarnos. Enseñarles a los adolescentes por qué es tan importante ocuparnos de las emociones, porque son un canal de comunicación y actúan como un termómetro que nos da pistas sobre cómo nos sentimos en cada momento. No son ni buenas ni malas en sí mismas. La intensidad y el contenido de las emociones varían entre las personas. Cuando nos emocionamos siempre tenemos pensamientos y sensaciones físicas que acompañan esa emoción y pueden dar lugar a alguna acción. En función del contenido y de la intensidad de nuestras emociones pueden ser positivas o negativas. Las emociones comparten algunas características. Surgen de la interpretación que hacemos de las situaciones que vivimos, por eso existe una estrecha relación entre lo que sentimos, cómo lo pensamos y lo que hacemos. Las emociones pueden expresar y se pueden expresar también de distintas maneras. En la medida en que podamos identificar qué sentimos y cómo nos sentimos, qué pensamientos nos generan esas emociones, cuáles son nuestras necesidades y deseos, cómo nos afectan las emociones, qué cosas, personas o situaciones nos activan distintos estados emocionales, qué consecuencias y reacciones nos provocan. Probablemente logremos modos más satisfactorios y efectivos de afrontar las tensiones y nos sentiremos más a gusto con nosotros mismos y en nuestra relación con los demás. Podemos pedirles a los adolescentes que hagan un registro semanal de las emociones, donde puedan ir escribiendo qué fue lo que pasó, describiendo la situación, en qué medida me afectó, puntuándolo en una escala del 0 al 10, donde 0 es muy poco, el 10 es mucho, digamos en intensidad, cómo me sentí con lo que pasó, cómo reaccioné, qué hice y cómo me sentí después. ¿Cómo manejo mis emociones? Hasta ahora les fuimos enseñando a los adolescentes y digamos, ocupándonos de conocer nuestras emociones y de entender su importancia y la función que cumplen al informarnos cómo nos sentimos. Pero también es importante que puedan aprender a manejar nuestras emociones, que aprendamos y que ellos aprendan a manejar sus emociones para poder expresar lo que se siente en cada situación de manera más adecuada posible. Entonces, toda emoción intenta comunicarnos algo a nosotros mismos y a los demás. Y es importante que ellos puedan tener en cuenta
¿qué siento? Intento identificar lo más claramente posible mis emociones y sentimientos, es decir, como una tarea. La tarea que le vamos a dar es que puedan hacer un autorregistro y que coloquen en la pregunta de ¿qué siento? Y el ejemplo que le damos, la guía, es intento identificar lo más claramente posible mis emociones y sentimientos. En la otra pregunta, ¿cuánto me afecta? Es decir, ¿en qué medida me afecta esa emoción? ¿Qué hago con lo que siento? Ahí evalúo qué me producen esas emociones y qué puedo hacer con ellas en función de las alternativas más adecuadas para afrontar la situación. En cuanto a tareas que tienen que ver con la comunicación, también hay que educar y psicoeducar a los adolescentes. Permanentemente nos estamos comunicando con los demás e interpretamos lo que los otros nos comunican. Es imposible no comunicarnos. A veces estos intercambios nos resultan claros y sentimos que es fácil y fluida la comunicación, pero también puede ocurrir que nos resulte difícil entendernos con los demás. Nos comunicamos a través de palabras, gestos, colores, señales, sonidos, imágenes, emociones, acciones, silencios. Generalmente no nos detenemos a analizar cómo nos comunicamos ni por qué o para qué lo hacemos. En toda comunicación está presente aspectos básicos. ¿Qué quiero comunicar? ¿Cómo lo comunico? ¿Para qué lo hago? También nos comunicamos con la mirada, con la expresión facial, con los gestos, con la postura, la apariencia personal, la proximidad y el contacto físico. En síntesis, es imposible no comunicarnos. La comunicación es un fenómeno básicamente interactivo y relacional. Nos comunicamos a través de formas diferentes y muchas veces simultáneas. La comunicación implica una doble dinámica, interna con nosotros mismos y externa con los demás. En esta dinámica, los significados que organizan la comunicación se van modificando durante la interacción. Una forma de darnos cuenta si nos estamos comunicando adecuadamente es prestar atención al grado de correspondencia entre lo que intentamos transmitir y qué efectivamente transmitimos. Una actividad puede ser que puedan describir una situación negativa, de tensión o problemática que hayan vivido con otra persona. Y también una situación de bienestar positiva que haya vivido con otra persona. Ahora bien, hablemos un poco de las habilidades sociales y por qué es importante desarrollarlas y que los adolescentes puedan aprenderlas. Sabemos que hay buenas y malas maneras de interactuar con las personas, pero esto dependerá de lo que cada sociedad y cultura considere un comportamiento aceptable. Las habilidades sociales son un conjunto de conductas interpersonales necesarias para relacionarnos con los demás de manera adecuada y efectiva. ¿Por qué es importante desarrollar las habilidades sociales? Porque la relación con otras personas puede ser una fuente importante de bienestar, pero también puede generar estrés o malestar. Porque en la medida en que no logremos relacionarnos adecuadamente, es probable que nos sintamos rechazados, descalificados, no generemos interés en los demás y se nos activen emociones negativas. Porque mantener relaciones interpersonales satisfactorias favorece nuestra autoestima. Porque ser socialmente asertivos nos ayudará a mejorar nuestra calidad de vida. Una actividad muy buena que podemos proponerle a los adolescentes con respecto a explorar la identidad es pedirles que busquen y seleccionen algún material que considere su sello de identidad. Es decir, algo que lo describa en las características más esenciales como persona. Puede ser una película, una foto, una canción, un libro, una imagen o algún otro objeto. Luego proponemos que presente ese sello de identidad y que nos cuente por qué lo eligió, qué significa para él o para ella y desde cuándo lo eligió como algo que lo representa. La adolescencia es la etapa de la vida en la que se afianza nuestra identidad.
Es decir, en este periodo surgen nuevas necesidades y expectativas diferentes a las de nuestra niñez. Se van manifestando nuestras posibilidades y talentos, tomamos conciencia de nuestras limitaciones, que pueden ser internas o externas. Durante esta etapa vamos a ir construyendo nuestro guión personal. Pero también es una etapa de transición en la que puede ocurrir que nos rebelemos y nos resulte más difícil aceptar las opiniones de los demás, nos sintamos confundidos e inseguros, necesitemos una mayor aprobación de los otros. En la adolescencia se producen cambios importantes, de la dependencia transitamos hacia la autonomía. Es esperable que avancemos hacia una actitud más responsable y un mayor protagonismo sobre nuestra vida. ¿Y qué pasa con la autonomía? ¿Y qué pasa con la autoestima? Un adolescente con autoestima positiva es probable que pueda afrontar nuevos desafíos y sentirse bien con sus logros. Vive los cambios más como una oportunidad que como una amenaza. Va hacia la autonomía. Tener una amplitud de emociones y sentimientos. Puede identificar sus emociones y expresarlas sin dificultad, de una manera adecuada, sin reprimirse y sin agredir a los demás. Sentirse seguro de sí mismo. Confía en sus impresiones y en la imagen que genera en los demás, familia, amigos, compañeros. Asumir sus responsabilidades. Se compromete con las tareas o situaciones en las que participa. Tolerar la frustración. Si algo le sale mal o no se define como quisiera, puede aceptarlo y expresar su malestar sin por eso dejar de intentar cambios alternativos y caminos alternativos. Actuar con autonomía. Cuenta con mayor iniciativa para elegir y decidir cómo emplear su tiempo, qué hacer con el dinero que dispone, cómo organizar sus ocupaciones y actividades. Una actividad que le podemos dar al adolescente es que intente imaginar su vida dentro de 3 años, por ejemplo. Preguntar en esa actividad, ¿cómo te parece que será? Ser protagonista de su propia vida. Significa que puede expresarse a través de una actitud de confianza y de una adecuada valoración de sus propias capacidades para la vida. La autoeficacia se refiere entonces a nuestras creencias sobre las capacidades necesarias para alcanzar los resultados que deseamos. Ocuparse de la autoeficacia es importante porque dependerá de la manera en la que vayamos construyendo nuestras experiencias y relaciones con los demás. Para ser protagonista de la vida es importante que pueda elaborar un guión personal, es decir, un proyecto de vida que represente mis necesidades y expectativas, que tenga en cuenta mis pensamientos, mis emociones. Esto tiene mucho que ver con lo que hago y cómo me relaciono con los demás. Que me valore positivamente, sin perder la capacidad autocrítica. Que confíe en mis capacidades y recursos para afrontar las situaciones que vivo. Poderles presentar una actividad que tenga como pregunta disparadora: ¿de qué se trata ser protagonista de mi vida? Y que ellos puedan describir en varios renglones, en varias oraciones, lo que significa. Citando a los licenciados en psicología, Cingolani y Claudia Castañeras, cerramos este audio con una reflexión para que puedan leérselos también a los adolescentes que traten. Si bien me esperan incertidumbres, sorpresas y un montón de nuevas experiencias, hoy cuento con un equipaje que no tenía cuando inicié el camino y tengo la posibilidad de seguir escribiendo el guión de mi viaje como protagonista de esta historia. Vamos a dejar más actividades, propuestas para que puedan tener más recursos, digamos, a la hora de estar con adolescentes en la clínica, y esperamos
que este audio haya sido de gran ayuda, que los pueda guiar en la dirección del tratamiento con respecto a los adolescentes.